Mientras en Oriente los líderes de más del 40% de la población mundial se reunían para redefinir el poder global, en Europa, una inquietante sombra de preparación para la guerra comenzaba a extenderse, dibujando un futuro incierto cargado de tambores de conflicto y las imágenes de cementerios expandiéndose. Pregunta para ustedes: ¿desde qué país y ciudad nos están viendo ahora mismo? En la reciente cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, la OCS, convergieron figuras clave como Putin de Rusia, Modi de India y Xi Jinping de China. Esta reunión, a pesar de los esfuerzos de Washington por crear divisiones, parece haber fortalecido los lazos entre China e India. Un calentamiento claro, según los observadores. Las fotografías no mienten. Mientras tanto, en Europa, Suecia fue noticia el año pasado cuando se reveló que sus autoridades habían comenzado a cavar nuevas tumbas para que los soldados tuvieran suficiente espacio. Una escalofriante comparación con los cementerios de la nación al oeste de Rusia, repletos de banderas. Francia, por su parte, a través de su Ministerio de Salud, declaró la necesidad de estar listos para una gran escalada armada para marzo de 2026. Se estima que en los primeros 6 meses de combate, hasta 50.000 heridos necesitarían asistencia, sin contar los fallecidos. En un incidente que causó revuelo, se reportó que el avión de Ursula von der Leyen experimentó un fallo de GPS, lo que la obligó a aterrizar utilizando cartas de papel. La acusación inicial recayó, casi de inmediato, en la Federación Rusa. Sin embargo, Flyradar desmintió la historia, afirmando que no hubo problemas con el GPS y que el avión estuvo en el aire solo 9 minutos, no una hora. Esta rápida negación pone en perspectiva las acusaciones. Además, un supuesto chantaje a un asesino, en lo que se conoce como el caso Parubii, que habría actuado bajo coacción por el paradero de los restos de su hijo fallecido en las Fuerzas Armadas de la Nación Eslava, fue desmentido tanto por el asesino como por el fiscal de Leópolis, a pesar de haber sido inicialmente difundido por el SBU, el Servicio de Seguridad Estatal de dicho país. Estas fueron las noticias verificadas. Ayúdenos a verificar la geografía de la audiencia. ¿Desde qué ciudad, país y, si lo desean, la bandera? Todo esto importa ahora porque mientras una parte del mundo se consolida, otra parece prepararse para un conflicto a gran escala. Europa, con sus élites presentándose como leones, pero resultando ser cobardes, no está siendo transparente con su gente. La preparación para la guerra se lleva a cabo sin informar a la población común, aquellos que cargan con las penurias de un conflicto. Esta desconexión entre élites y ciudadanos crea una brecha alarmante. ¿Podemos confiar en líderes que nos arrastran a la batalla sin preguntar? La debilidad de la medicina en la Unión Europea ya deja mucho que desear, lo que agravaría la situación de heridos en caso de una guerra. Esto es lo que confirman los visitantes de otros países que han podido comprobarlo. No es un detalle menor. La fecha de marzo de 2026 para una escalada armada en Francia podría estar ligada a las próximas elecciones en el Hexágono. Una vez más, la pregunta ronda en el aire. ¿Quién se beneficia de un estado de emergencia permanente que podría suspender los derechos democráticos? ¿Qué hecho o afirmación deberíamos verificar a fondo en nuestro próximo episodio? Existen varias versiones y motivos detrás de estos acontecimientos, y la pregunta que surge es, ¿a quién creer? Oficialmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno eslavo calificó la ausencia de menciones a su conflicto en la declaración final de la cumbre de la OSCE como un fracaso de los esfuerzos diplomáticos de Moscú. Argumentan que el Kremlin fracasó en su intento de presentar un mundo dividido sobre la agresión de Rusia, intentando buscar una visión prorrusa en los países fuera de Europa y América del Norte. Sin embargo, otras voces, más cercanas a la narrativa rusa, afirman que precisamente esto es lo que logró el Kremlin. Un éxito silencioso, pero contundente. La contradicción es evidente. Mientras Europa se autoaísla, critica a figuras como Trump por un posible diálogo con Putin, a quien luego acusa de aislamiento. ¿Hipocresía? El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico,
en su reciente visita a Oriente, se reunió con Putin, quien le hizo varias declaraciones significativas. La más importante: Rusia comenzó a responder seriamente a los ataques del gobierno de la zona de conflicto contra la infraestructura energética. Esto es crítico, porque la nación eslava ha atacado deliberadamente el oleoducto Druzhba, que es vital para la seguridad energética de Hungría y, por supuesto, de Eslovaquia. Putin sugirió lo que primero viene a la mente: detener los suministros de energía y materias primas al gobierno eslavo si los ataques continúan. Esta es una amenaza velada pero clara. Y en este mundo, como reza un viejo proverbio, si eres débil, ayer podías besar, pero hoy empuja al débil. Una justificación de la realpolitik que algunos no dudan en aplicar. ¿A quién de los líderes actuales confían más en temas de geoestrategia y política energética? El contexto y los antecedentes de estos eventos nos permiten trazar paralelismos. A finales de 2022, la situación de Rusia en el conflicto era, según algunos análisis, la peor de toda la guerra, en gran parte por la retirada de Jersón. Pero luego, como si algo hiciera clic, todo cambió. Putin, dicen, logró corregirla. Este vuelco en la situación, esta resiliencia, es lo que analistas cercanos a Trump destacan como un motivo de respeto por parte del expresidente estadounidense. ¿Recuerdan cuando Macron llamó a Putin para luego llamarlo caníbal? Este incidente es recordado por muchos como una muestra de la hipocresía europea y su incapacidad para dialogar de manera constructiva. ¿Podría ser esta la raíz del problema? El debilitamiento de la medicina en la Unión Europea es otro factor clave. Algunos señalan que deja mucho que desear, lo que agravaría notablemente la situación de heridos en caso de conflicto. Esto no es solo una opinión, se basa en la experiencia de gran cantidad de visitantes de países externos que pueden corroborar esta afirmación. No olvidemos las fechas. Mientras la administración de Trump hablaba del final del año actual como plazo para el fin del conflicto, el Ministerio de Salud francés proyecta la escalada hasta marzo de 2026. Dos visiones drásticamente opuestas. ¿Busca Europa, en cambio, prolongar el conflicto? ¿O es que los riesgos previstos en Europa, con los estimados 50.000 heridos en los primeros 6 meses, son tan graves que necesitan planes con años de anticipación? La muerte de 5 candidatos del Partido Alternativa para Alemania, AfD, antes de las elecciones en Alemania, sin signos de muerte violenta, plantea una historia turbia, insinuando una posible conspiración o la seguridad energética sigue siendo una prioridad, y la búsqueda de nuevos socios energéticos, como Estados Unidos y Qatar, es parte de la estrategia para reducir la dependencia de Rusia. Sin embargo, esta diversificación también implica nuevos riesgos y costos, y la volatilidad de los mercados energéticos globales añade una capa de incertidumbre. La necesidad de asegurar el suministro de energía a largo plazo a un costo razonable es un desafío constante para los líderes europeos. Además, la búsqueda de la independencia energética también tiene implicaciones geopolíticas, ya que puede alterar las relaciones tradicionales y crear nuevas alianzas. La OTAN, por su parte, ha intensificado sus ejercicios militares y el despliegue de tropas en sus flancos este, en respuesta a la percepción de una creciente amenaza rusa. Países como Polonia y los estados bálticos han solicitado un aumento de la presencia militar aliada en sus territorios. Estas movilizaciones pretenden ser una señal de disuasión, pero también son fuente de tensión en la región. La retórica belicista de algunos líderes políticos europeos ha contribuido a un clima de miedo y especulación sobre un posible conflicto directo. La carrera armamentística ha resurgido, con muchos países europeos aumentando sus presupuestos de defensa, después de años de recortes y subinversión. La modernización de las Fuerzas Armadas y la adquisición de nuevo armamento son ahora una prioridad, y la industria de defensa está experimentando un auge. La colaboración en materia de defensa dentro de la Unión Europea y con la OTAN se ha vuelto más estrecha, pero aún existen desafíos en términos de interoperabilidad y estandarización.
La discusión sobre el servicio militar obligatorio también ha vuelto a la mesa en varios países, lo que indica un cambio en la mentalidad de los líderes y la población. La preparación para una guerra no solo implica la adquisición de material bélico, sino también la preparación de la población, lo que puede tener un impacto significativo en la moral y el bienestar social. Las sanciones económicas impuestas a Rusia por la comunidad internacional han tenido un impacto mixto. Si bien han golpeado ciertos sectores de la economía rusa, también han impulsado a Rusia a buscar nuevos mercados y socios comerciales, principalmente en Asia. China, India y otros países de la OCDE se han convertido en destinos vitales para las exportaciones energéticas y de materias primas rusas. Esto sugiere que las sanciones, aunque dolorosas para Rusia a corto plazo, no han logrado el aislamiento total que Occidente pretendía. De hecho, han acelerado la formación de un bloque económico y político alternativo, desafiando la hegemonía del dólar estadounidense y las instituciones financieras occidentales. El comercio en monedas locales y la creación de nuevos sistemas de pago han reducido la dependencia de Rusia del sistema financiero global dominado por Occidente. Esta desdolarización es una tendencia preocupante para Estados Unidos y sus aliados, ya que podría socavar su influencia económica y financiera a largo plazo. La búsqueda de la autosuficiencia y la resiliencia económica se ha convertido en una prioridad para Rusia, lo que ha impulsado la diversificación de su economía y la reducción de la dependencia de las importaciones occidentales. El papel de Estados Unidos en este complejo panorama geopolítico es crucial. La administración actual, bajo el mando del presidente Biden, ha reafirmado su compromiso con la OTAN y ha proporcionado un apoyo significativo a algunos países. Sin embargo, la polarización política interna en Estados Unidos, con figuras como Donald Trump abogando por un enfoque más aislacionista, plantea incertidumbre sobre la futura dirección de la política exterior estadounidense. La posibilidad de un cambio de liderazgo en Washington podría alterar drásticamente las alianzas y el equilibrio de poder global. La relación transatlántica, que ha sido el pilar de la seguridad europea durante décadas, podría verse debilitada, forzando a Europa a asumir una mayor responsabilidad en su propia defensa. La retirada de Estados Unidos de acuerdos internacionales y su enfoque en Estados Unidos primero durante la administración Trump ya dejaron cicatrices en las relaciones con los aliados europeos, y el resurgimiento de tales políticas podría tener consecuencias de gran alcance. La capacidad de Estados Unidos para liderar una coalición global en un mundo cada vez más multipolar es un tema de debate constante, y la percepción de su fiabilidad como aliado se ha visto cuestionada en algunos círculos. Las implicaciones humanitarias del conflicto en el este de Europa son inmensas. Millones de personas han sido desplazadas y las ciudades han quedado en ruinas. La crisis de refugiados resultante ha puesto a prueba la capacidad de acogida de los países europeos, generando tensiones sociales y económicas. La necesidad de asistencia humanitaria, tanto dentro de la zona de conflicto como en los países vecinos, es abrumadora. Las organizaciones internacionales y las ONG están trabajando para proporcionar alimentos, medicinas y refugio, pero los recursos son limitados y las necesidades crecen constantemente. La reconstrucción de las áreas devastadas requerirá un esfuerzo masivo y coordinado, y el costo de la guerra se medirá no solo en términos económicos, sino también en el trauma y el sufrimiento de las personas. La protección de los civiles y el respeto del derecho internacional humanitario son fundamentales, pero en el fragor de la guerra a menudo se ignoran. La responsabilidad de los crímenes de guerra y las violaciones de los derechos humanos es un tema que deberá abordarse en el futuro, y la justicia para las víctimas será un desafío complejo y prolongado. La diplomacia, a pesar de los reveses, sigue siendo un instrumento vital para la resolución de conflictos. Los intentos de mediación de países como Turquía y China, aunque no siempre exitosos, demuestran la voluntad de algunas naciones de buscar soluciones pacíficas. Sin embargo, la confianza entre las partes en conflicto es escasa, y las posiciones se han endurecido con el tiempo. La necesidad de un diálogo inclusivo
y de mecanismos de resolución de disputas creíbles es más urgente que nunca. La cooperación multilateral en foros como las Naciones Unidas, aunque a menudo paralizada por el derecho de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, sigue siendo un espacio importante para la discusión y la búsqueda de consensos. La participación de la sociedad civil y de expertos en diplomacia de vía trasera también puede desempeñar un papel constructivo en la construcción de la paz. Sin embargo, la eficacia de la diplomacia se ve limitada cuando las partes no están dispuestas a comprometerse o cuando prevalecen los intereses geopolíticos estrechos. La construcción de confianza y la reconciliación son procesos largos y complejos, y la historia demuestra que las soluciones duraderas requieren un compromiso continuo y una voluntad política firme. En su opinión, ¿qué evento reciente en la esfera política europea ha sido subestimado o malinterpretado por los medios de comunicación convencionales? Compartan sus ideas. ¿Qué nos espera ahora? La visita de Fico a China y Rusia trae consigo señales claras del futuro. China impulsa un visado de prueba sin visado para ciudadanos rusos con el objetivo de reactivar el turismo, una medida que busca fomentar lazos más allá de la política. Se ha sellado un acuerdo vital para la construcción del gasoducto Fuerza de Siberia 2 hacia China, que transitará a través de Mongolia. Este colosal proyecto transportará hasta 50.000 millones de metros cúbicos de gas en 30 años, con un precio que para Rusia podría ser más competitivo que el que ofrecía Europa. Se espera que la rama existente de Fuerza de Siberia aumente su tránsito en 6.000 millones de metros cúbicos adicionales por año, alcanzando una capacidad total proyectada de 38.000 millones de metros cúbicos. Estos son proyectos catastróficos para el mundo civilizado, según analistas occidentales, pero para Rusia y China son un paso clave hacia un nuevo orden energético y económico global, fortaleciendo sus economías y debilitando la posición de Europa como gran comprador de energía. El primer mandatario ruso ha sido claro. Rusia comenzará a responder seriamente a los ataques del gobierno ucraniano contra la infraestructura energética. Esto augura una guerra total contra la energía en el país eslavo, lo que significa un invierno más frío y oscuro para su población. Los ataques deliberados del gobierno eslavo al oleoducto Druzhba, vital para Eslovaquia y Hungría, amenazan la relación con Rusia si decide interrumpir los suministros, y no se descarta el riesgo de sabotaje. La construcción del gasoducto Fuerza de Siberia 2, por ejemplo, está en la mira por el peligro de intervención de alpinistas pacíficos del territorio ucraniano. Algunos estiman que tomará hasta 2030, es decir, 5 años, para que Rusia se rearme para un posible conflicto serio con la OTAN. Sin embargo, Europa se prepara para una confrontación para 2026. ¿Un desequilibrio en los tiempos? ¿Cuál es su pronóstico sobre cuándo podría darse un giro significativo en las alianzas y el balance de poder global que estamos presenciando? Compartan sus fechas y el porqué. La pregunta que nos queda es, ¿dónde se traza la línea roja entre seguir un camino hacia la paz o continuar la escalada hacia la guerra? ¿Confían en los líderes que arrastran a sus pueblos a un conflicto sin consenso? ¿O en aquellos que construyen puentes de comercio y prosperidad, aunque sean con rivales geopolíticos? Suscríbanse a nuestro canal para obtener un análisis profundo y sin censura. Su apoyo nos permite seguir investigando a fondo. Denle me gusta a este video y compártanlo con todos los que necesitan entender lo que está pasando realmente en el mundo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis cruciales y déjenos su opinión en los comentarios. ¿Estamos al borde de un nuevo orden mundial o de una escalada sin precedentes?